Muy buenos días, queridos amigos y hermanos y oyentes en general de este canal. En esta ocasión les quiero compartir una meditación, unos pensamientos acerca de un tema muy particular y que nos toca a todos, que es el miedo. El miedo se define en el diccionario como la emoción natural y universal que se desencadena ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una respuesta de alerta que prepara al cuerpo para la lucha o la huida, dice. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Ahora bien, el miedo es todo eso que recién definí según el diccionario de la Real Academia o cualquier otro diccionario, pero hoy te quiero llevar a analizar el miedo desde el punto de vista bíblico y muchos personajes de la Biblia que tuvieron miedo, ¿sí? En la Biblia, el Salmo 143, 4 nos dice: estoy perdiendo toda esperanza, el temor me paraliza, por ejemplo. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan del miedo. En Isaías 41:10, el Señor, hablando a través del profeta: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Después, el Salmo 91, 5 y 6, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Este es el salmo precioso que arranca con: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos lo recuerdan. En fin, hay varios versículos que nos hablan acerca del miedo. En el Salmo 56, 3 y 4, por caso, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por todas tu promesa, un salmo de David. Y así podríamos buscar acerca del miedo en un montón de versículos de la Biblia. El hecho es que también hubo varios personajes en la Biblia que han tenido miedo, la misma sensación que tú y yo tenemos en muchas ocasiones. El miedo, como todo sentimiento, en exceso es malo, y hay ocasiones que es algo natural, como leí también, que es así, todos sentimos miedo en algún momento. El tema es que cuando hay un miedo excesivo, cuando no depositamos nuestra fe en Dios, ese miedo te paraliza, y eso es lo malo, es falta de fe. Se convierte en un pecado porque es falta de fe. Ahora, hay muchos personajes de la Biblia, como dije y como anticipé el tema, que tuvieron miedo. Por caso, el primer hombre, cuando todo comienza, es cuando comenzó el miedo. En Génesis 3:10 nos dice que estaba la pareja en el jardín del Edén y que Adán, cuando Dios lo llama, luego de haber comido ese árbol que Dios le prohibió por medio de la serpiente, que era Satanás, que los tentó diciendo que seréis como Dios, y lo contrario que le había dicho Dios, que para que no muráis, para que no mueras, que no comiera de ese árbol. Justamente le dice el hombre en respuesta: ¿dónde estás tú?, le pregunta a Dios. Le dice: me escondí porque oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Se le abrieron los ojos, y a partir de ese momento la consecuencia es la muerte. Por eso todos los seres humanos morimos por la desobediencia. Pero el hecho es que tuvo miedo, fue la respuesta que dio Adán. Jonás, otro personaje que tuvo miedo, que Dios lo mandó a predicar a Nínive, y él tomó el lugar contrario, se tomó un barco a Tarsis, ¿no?, una ciudad de España. Después sabemos todo lo que vino como consecuencia. David, el rey David, con todo lo que nosotros lo admiramos, es uno de los personajes de la Biblia que tiene el corazón conforme a Dios, y sin embargo tuvo miedo en algún momento cuando Saúl lo persiguió y huyó a los filisteos, que eran los enemigos, ¿no?, justamente del pueblo de Israel. Moisés, por caso, ese siervo tan precioso, al principio,
cuando Dios se le aparece en la zarza, él en realidad tiene miedo, tiene temor y pone todo tipo de excusas para no ir a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, que era guiar a su pueblo para salir de Egipto y del yugo, ¿no? Hasta que Dios le toca su corazón y termina derribando todas las excusas y entonces lo utiliza, pero en principio él tiene miedo. Pedro, un hombre temperamental, que con un temperamento también tuvo miedo en varias ocasiones, una de ellas cuando niega al Señor y teme por su vida, y le dijo al Señor que antes de que el gallo cante lo negará 3 veces conocido, ¿no? Y él tuvo miedo, por eso negó a Dios para preservar su vida. Después lloró amargamente por lo que había hecho. Y también los discípulos, y Pedro particularmente, cuando el Señor se le aparece caminando sobre las aguas. En principio él camina sobre las aguas, cuando pierde la fe, tiene miedo y por eso comienza a hundirse, le ruega al Señor que lo saque. Dos personajes en la Biblia de los cuales se habla muy poco, pero que tuvieron miedo, fueron María y José, la madre y padre terrenal del Señor Jesús, aquella mujer que el Señor Jesús utilizó a través del Espíritu Santo, concibió al Señor. Y en San Lucas 1, 29 y 30 se nos relata cuando se le aparece el ángel del Señor y ella tuvo miedo, tuvo temor. Y José, el padre, también tiene miedo, por eso el ángel le dice, no temas. Él se había apartado de María por el hecho del que dirán los demás, porque imagínense el contexto en esa época, una mujer que no había conocido varón, no se habían casado y iba a tener un hijo, entonces bueno, José tiene todo tipo de miedo y el ángel se le aparece y él también tiene temor. Bien, esos son los varios, pero yo quiero en esta mañana profundizar un poquito más en dos personajes o en dos hechos de la Biblia en los cuales tuvieron miedo. Por caso, en primer lugar, el pueblo de Israel, ¿no? Los espías de Moisés particularmente, tuvieron miedo cuando los envía Moisés a ver esa tierra prometida, la tierra prometida que el Señor tenía para ellos, tierra que leche y miel. Ellos fueron y vieron gigantes que eran amenazadores, exageraron y dieron un informe muy negativo, lo más negativo posible. Compararon a los gigantes con langostas, como ellos se compararon con langostas al lado de los gigantes y afirmaron que la tierra los devoraría. Contaminaron a los israelitas, quienes sucumbieron en llanto y quejas contra Moisés y Aarón. El miedo, entonces, es una reacción natural ante tareas abrumadoras. Sin embargo, muchos personajes superaron sus miedos para convertirse en grandes líderes. Por caso, también, siguiendo con este pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés los envía a esos espías a Canaán para que recogieran esa información para el pueblo de Israel, el miedo a los gigantes amenazadores fue más visible para ellos que cualquiera de las bendiciones que Canaán ofrecía. Aun cuando de manera obediente recogieron fruto de la tierra, su informe hacía énfasis en todos los obstáculos aparentemente imposibles de enfrentar. Fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Me trajeron un racimo de uva gigante. Solo que fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades, dice, ¿no? Como complicada y muy grande. Además vimos allí a los descendientes de Anac, en números 13, 27, 28. Los espías exageraron y dieron informes muy negativos. Entonces, esta exageración terrible contaminó a los israelitas, quienes sucumbieron en llanto y los llevó a decir que desearían haber muerto en el desierto. Fíjense la ridiculez del hombre, la exageración, ¿no? Me parece que Israel olvidó esa promesa que Dios le había hecho de darle la tierra y parecía que esos obstáculos se veían muy intimidantes. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel, le dijo, ¿no? Si los israelitas hubiesen confiado en la promesa de Dios, ni los enemigos de Canaán habrían sido una amenaza para ellos. Dios estaba por darle a Israel la tierra prometida, tal como se lo había dicho a Abraham cientos de años atrás. En nuestro momento de miedo y pánico,
Dios nos susurra su promesa también a nosotros. Lo que quiero decirte en esta mañana es que cada acto que nosotros realizamos en la vida tiene consecuencias y algunas de ellas son graves. De esos espías que fueron, eran en total 12, uno por cada tribu. Ustedes saben que las tribus de Israel se dividieron en un momento en 12 tribus, y esas 12 tribus, un representante de cada una de ellas, de esas 12 personas que fueron a reconocer esto que acabo de leer, 10 personas fueron las que exageraron y las que hicieron que la cabeza del pueblo de Israel tuviese miedo y que le fueran a exigir a Abraham y a Moisés les dijeron que hubiéramos preferido morir en Egipto, no hubiese dejado morir en Egipto. El hecho es que hubo 2 de esos 12 que no fueron así, que fueron Caleb y Josué. Entraron a la tierra prometida y ellos no vieron ese, no compartieron eso con ellos. Fueron los únicos 2, nos dice la Biblia. Como consecuencia de ese pecado, ellos, en vez de entrar a la tierra prometida, perecieron todos en el desierto, menos Caleb y Josué. O sea, todos murieron en el desierto, dice la palabra de Dios. Todos aquellos que protestaron contra Abraham, que eran viejos de cierta edad, menos los jóvenes, que no estaban contaminados y que junto con Caleb y con Josué luego entrarían a esa tierra prometida. Pero el resto murió en el desierto y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto por la desobediencia que tuvo y por la rebeldía, por la durez de servo y la durez de corazón de ese pueblo, que a pesar de las demostraciones que Dios le había dado, justamente había sucumbido, ¿no? Y creyó más en el miedo los intimidó, pecaron ante los ojos de Dios, de manera que Dios los castigó, y Dios nos quiere dar nuestra tierra prometida también. Él nos dice que nosotros como hijos no somos de este mundo, sino que somos de aquí, peregrinos y advenedizos, y que tenemos nuestra tierra prometida que es el cielo, a partir no por nuestros méritos, sino por la gracia, por fe, por la obra del Señor Jesucristo. Dios nos quiere dar nuestra tierra prometida. Para ello debemos nosotros no vivir una vida acomodada a este mundo, sino una vida esperando la venida de nuestro Señor y realmente tratando de cumplir su voluntad y de no tener miedo. Vamos a tener ocasiones en la vida en las que se nos van a presentar dificultades. Dios no nos dijo que nosotros íbamos a ser todo color de rosa. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. A partir del momento que nosotros somos hijos, pasamos a ser hijos de Dios, se complica, nosotros tenemos luchas permanentes, tenemos pruebas, Dios nos prueba nuestra fe y esa prueba para fortalecernos nuestra fe. Debemos confiar en su palabra, leerlo, en oración podemos vencer cualquier obstáculo que se nos presente. El otro personaje que quería hablar también en esta mañana, que tuvo miedo y hacer un poco más de análisis, Elías. ¿Quién no conoce la historia de Elías, no? Aquel hombre que luchó contra los profetas de Baal, que los destruyó, que él mismo hizo que hicieran un altar para adorar a sus dioses, se burló de ellos, le dijo que mojaran todo ese altar con madera y que hicieran fuego, y ellos durante un tiempo prolongado rogaron a sus dioses. Elías se burlaba de ellos, clamaron y nada, no hubo caso. Y Elías triplicó la respuesta, puso agua por todos lados y el fuego de Dios consumió ese altar. Ese hombre de tanta fe que se enfrentó a esos profetas de Baal y que los destruyó, luego tiene miedo. En un momento determinado se entera que la reina Jezabel quiere matarlo y huye. Y él huye de su presencia. ¿Quién iba a decir que la misma persona que demostró tener tanto valor en ese momento tiene miedo? Y huye para salvar su vida. Él se va desde Jezreel, nos dice la Biblia, desde Jezreel. Hay que analizar las cosas en su contexto, así como analizamos recién
lo del pueblo de Israel, me gusta analizar siempre en contexto. Esto me lo imagino Elías, ¿no? Desde Jezreel, nos dice la palabra de Dios, en Primeras Reyes, él va a Beersheba. Él caminó porque esa época, querido, te quiero poner en contexto, así como en la época del Señor también, muchos años después, no es lo que es hoy Israel, a pesar de que sigue siendo una tierra desértica, pero hoy tenemos la facilidad de tener los transportes, un pueblo que tiene mucho conocimiento, mucha ciencia y también que los transportes están bastante avanzados. En esa época había que caminar por todos esos caminos. Él caminó desde Jezreel al norte hasta Beersheba, en el sur, cerca de la Franja de Gaza, 187,7 kilómetros caminó. Y se fue a Beersheba, y luego desde Beersheba se va hasta el desierto. Nos dice Primera Reyes en el capítulo 18, nos dice que él va de Jezreel a Beersheba y luego de Beersheba se va camino del desierto y él camina, ¿no? Y le dice el ángel que coma y que beba en el versículo 8 del capítulo 19 y se va caminando y camina un montón de tiempo, ¿no? ¿Y de dónde se va? De Beersheba se va a Oreb, ese lugar tan conocido por Moisés. Muchos años después se va a Oreb. Oreb queda en Egipto. Y en el monte Oreb se esconde en una cueva. Desde Beersheba hasta Oreb caminó 430 kilómetros. Fíjense, lo pongo en contexto para que sepamos bien. A veces no analizamos, creemos que las cosas es de un día para otro. 430 kilómetros caminó. Nos dice acá la palabra que durante 40 días y 40 noches también tiene un simbolismo, ¿no? El hecho es que lo que quiero leer es que, sí lo quiero leer, nos dice, se metió en una cueva donde tuvo la noche, después de caminar 40 días y 40 noches, y dice, y fue a él palabra de Jehová, capítulo 19, versículo 9, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice, y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse en la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a decir, ¿no? Y le dice lo mismo que sintió, ¿no? Un vivo celo y dice Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y le da, le encomienda lo que tiene que hacer. El hecho, querido amigo, hermano, que estás oyendo esta meditación en este día del miedo de los personajes bíblicos, nos dice aquí que Elías, que huyó aquí, Dios le ordena, ¿no?, que salga de la cueva. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego y los terremotos. Pero también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, como en el silbo apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos recuerda que no estamos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas, comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios.
Puede que no sea a través de esas muestras de poder, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Dios quiera que así lo entiendas, querido amigo y hermano, y te doy para finalizar cómo combatir el miedo, 7 puntos. La verdad de Dios, lo que yo estoy pensando, ¿realmente está ocurriendo? Me tengo que preguntar. ¿O es solo mi imaginación desbordada? Pablo nos recuerda que consideremos todo lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, todo aquello en lo que haya alguna virtud o algo que merezca elogio. Filipenses 4:8. Segundo punto para poder vencer el miedo, la presencia de Dios. Podemos ser consolados recordando que no estamos solos, Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. La gracia de Dios. Dios promete darnos su gracia para cada prueba que se presente en el camino. Bástate mi gracia, nos dice Pablo en 2 Corintios 12:9. La soberanía de Dios, otro punto. Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. En Daniel 4:34 y 35. Dios escucha, derramas tu corazón delante de Dios. Al Señor esperé pacientemente, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. El sexto punto, el anteúltimo, la confiabilidad en Dios. El día que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré que lo que pueda hacer el hombre. Salmo 56, 3 y 4. El último, el plan global de Dios. No importa qué tan horrible parezca esta prueba, Dios promete utilizar todo para bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Puede que no veamos lo bueno de nuestra situación en el momento, pero podemos estar seguros de que detrás de la nube negra se oculta la sonrisa de Dios. Cualquiera sea el momento por el que nos toque atravesar, no deje que el miedo se apodere de ti y te haga su prisionero. Combátelo con las promesas de la palabra de Dios y su carácter que nunca cambia. Que el Señor te bendiga y que puedas, espero que hayas podido entender este mensaje en esta mañana, que el Señor nos está hablando, que el miedo nos paraliza, y que el miedo es natural pero no en exceso y que debemos vencerlo con su palabra, con su poder y clamando a Él y confiando en Él sobre todas las cosas. Amado Padre Celestial, gracias por este día de vida, gracias por tu gracia, tu amor, que nos llena, nos cubre y también nos protege en todo momento. Gracias porque podemos confiar en ti en esos momentos de miedo, de angustia, circunstancias que podemos estar pasando y que nos ocasionan miedo, como lo sintieron también otros personajes de la Biblia. Por eso nos muestra también sus debilidades para que veamos que somos como ellos, quizá en circunstancias, pero que han vencido el miedo a través de tu palabra. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a vencer el miedo en todas circunstancias que estemos pasando, que clamemos a ti y que confiemos en ti, en tu palabra y en tus promesas. Pedimos y rogamos este día en victoria, venciendo nuestros miedos, nuestras debilidades. En el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas clamar y buscar el socorro que viene de lo alto. Que el Señor te bendiga.